Putin ya no libra una guerra convencional, sino que despliega un catálogo de tácticas sacadas del manual de sabotaje moderno, que seguramente escribió él. En el norte de Europa, los aeropuertos de Dinamarca han tenido que cerrar varias noches por enjambres de drones que aparecen de la nada, que nadie reclama, pero que todos sospechan que envía el tío Vlad. Podría no ser así, pero continuaría el hecho de que no hace falta ya bombas para provocar retrasos y pérdidas millonarias y mostrar que el espacio aéreo se ha vuelto inseguro. En Estonia los cielos han sido atravesados por cazas rusos que se equivocan de rumbo, justo lo suficiente para probar si la OTAN sabe reaccionar. En Moldavia la operación es aún más sutil. Miles de ciberataques contra instituciones, decenas de miles de cuentas falsas en TikTok y dinero abundante para financiar incluso protestas callejeras que buscan alterar las elecciones y frenar la integración de Moldavia en la Unión Europea. La guerra híbrida es parte de la guerra que mantiene Rusia contra Europa Occidental. Una guerra que saca ventaja de lo poco, de lo barato, de lo ambiguo, y una guerra que no pretende conquistar ciudades de golpe, sino erosionar poco a poco la posición europea mediante la incomodidad, el reto y también el miedo a qué pasará a continuación. Y eso nos permite en este vídeo hablar de la guerra híbrida. Y surgen preguntas. ¿Por qué Putin intensifica ahora esta guerra híbrida contra Europa? ¿Qué busca exactamente con drones, con hackers y cazas que se pierden por accidente? ¿Qué tan vulnerable es la Unión Europea sin el respaldo firme de Estados Unidos que ha decidido Donald Trump? ¿Y hasta dónde puede escalar todo esto en caso de que la OTAN decida responder con fuerza? De eso vamos a hablar en este vídeo, así que vamos con ello. Pero antes de entrar en el tema, hablemos de lo que motiva nuestro interés, esto es, de lo que ha ocurrido esta semana. Porque esta semana saltaron todas las alarmas por un patrón que, visto en conjunto, es difícil tomar por meras casualidades. En Dinamarca, una serie de incursiones de drones forzó cierres intermitentes en aeropuertos civiles, pero también en bases militares. Copenhague se cerró una vez el lunes, Aalborg 2 noches seguidas, el miércoles y el jueves, y Billund la madrugada del jueves al viernes. Además, hubo avistamientos en otras ciudades, en Esbjerg, en Sonderborg, en la base aérea de Skrydstrup, donde operan los F-16 y F-35 daneses, e incluso en Oslo, en Noruega, se vieron obligados a detener operaciones en el aeropuerto durante varias horas. El ministro de Defensa habló de ataque híbrido y de que los que volaban los drones debían ser profesionales, aunque como no le pillaron a Putin manejando los drones, no se atrevió a acusar a Moscú de forma directa. Llueve sobre mojado, sin embargo, y está claro por qué el mosqueo hace mirar hacia Moscú. Hace una semana teníamos 3 MiG-31 rusos volando durante más de 10 minutos sobre el espacio aéreo de Estonia, y poco antes los polacos recibían la visita de unos drones muy especiales. Hoy escuchaba una entrevista al ministro polaco de Exteriores, a Radek Sikorski, que contaba que esos drones eran de observación y que llevaban un tanque más de combustible de lo habitual para volar más tiempo, que su origen no fue el mismo de los drones que atacaron el territorio ucraniano, que ya sabéis que los rusos afirmaban que los drones que habían entrado en Polonia se habían despistado seguramente por la guerra electrónica ucraniana. Y además decía que el tiempo que había pasado entre que el primer dron penetró en Polonia y el último también lo hizo fue de 7 horas. Total, que los europeos están de los nervios y Dinamarca, como ya han hecho Polonia y Estonia, baraja activar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que sabéis que permite a cualquier aliado elevar consultas cuando considera amenazada o bien su integridad territorial o su independencia política o su seguridad. Y que diferencia del artículo 5 no implica una respuesta automática militar. Bueno, en realidad el artículo 5, que consagra la defensa colectiva en caso de un ataque armado contra uno, tampoco lo hace, y da margen para que se converse, se discuta qué se debe hacer. Porque no nos pensemos que en esto de meterse en guerras los países establecen mecanismos automáticos, no son tan imprudentes. Y en este caso cada país responde en las medidas que estime necesarias, incluyendo o no el uso de la fuerza. En un escenario de zona gris, la pregunta espinosa es cuándo una incursión deja de ser un incidente y se convierte en un ataque armado que active el artículo 5. ¿Estamos en una guerra híbrida rusa? Bueno, recordemos que Putin es experto en moverse en las zonas poco iluminadas, y no solo negando invasiones que se producen a plena luz del día. Y no digo que Putin haya inventado la guerra híbrida, pero desde luego sí que ha perfeccionado el arte del sabotaje como herramienta política. En 2014, tras la anexión de Crimea, agentes de la GRU, de la inteligencia militar rusa, hicieron saltar por los aires arsenales en la República Checa, que abastecían al ejército ucraniano. Una década más tarde, en 2024, la operación más audaz fue el intento frustrado de asesinar a Armin Paperger, el jefe de Rheinmetall, la mayor empresa armamentística alemana, y que se ha convertido en clave del suministro militar a Kiev. Y la lista no termina ahí. En Varsovia, un centro comercial ardió en un ataque
cuya autoría se vincula a Moscú. En Londres, un almacén de paquetería usado por comunidades ucranianas fue incendiado por 2 británicos reclutados a través de redes sociales y conectados con la red Wagner, lo que muestra el patrón de lo que va sucediendo. Rusia primero externaliza el trabajo sucio en jóvenes inmigrantes o bandas de criminales que muchas veces ni saben para quién trabajan, y además el objetivo no es solo destruir, sino hacer que la atribución a Rusia sea casi imposible, sembrando dudas y dividiendo a la opinión pública europea entre los que dicen que ha sido Rusia y los que afirman que ha sido un ataque de falsa bandera. Y es curioso este argumento de la falsa bandera, porque generalmente uno se atacaría a sí mismo para tener la excusa de atacar a otro. En este caso supongo que estamos hablando de atacar a Rusia, porque como todo el mundo sabe, la Unión Europea está deseando tener una excusa para entrar en guerra con Rusia. Sin embargo, es interesante que siempre que ocurre una cosa de estas aparezcan nuestros queridos bots o los que les siguen soltando un argumentario absurdo, pero que sirve a los fines de desinformación de Moscú y de dificultar que se les pueda acusar de lo que ha ocurrido. Pero es que a Putin le encanta vivir exhibiendo su catálogo de acciones en la zona gris. Pero la estrategia va más allá del sabotaje. En Alemania, la inteligencia sospecha que Moscú instigó ataques violentos de inmigrantes contra civiles justo antes de unas elecciones con la intención de inflar el voto de la extrema derecha. Al mismo tiempo, adolescentes y miembros de diásporas postsoviéticas son reclutados para pintar consignas de odio en barrios, digamos, sensibles, por si se logra avivar las tensiones raciales. Recordad las cabezas de cerdo en las puertas de mezquitas en Francia no hace muchas semanas. Y es que no hace falta gastar millones para que este tipo de guerra funcione. Basta un spray, unas pocas decenas de euros, para que el veneno de la división pueda esparcirse. Por supuesto que estas prácticas tienen tradición en Rusia. El KGB ya experimentó en los años 60 con dispositivos, por ejemplo, disfrazados en cajetillas de cigarrillos con el objetivo de incendiar instalaciones de la OTAN en Grecia. Si os interesa más esta historia, buscad el nombre de Vasily Mitrokhin, el archivista y desertor que es el que estaba encargado de hacer esto. En los años 2000 el sello ruso fue inconfundible porque firmaba con Polonio o con Novichok, contra sus opositores que vivían en Europa. O también podríamos hablar de Ucrania. Desde 1991 la guerra híbrida de Rusia contra ellos ha pasado por varias fases, pero siempre con el objetivo de socavar su soberanía e impedir su integración en Occidente. Antes del Euromaidán, el Kremlin usó el gas natural como arma económica. Además, fomentó conflictos congelados en ese espacio postsoviético y alentó tensiones en Crimea y en Tuzla para mantener a los de Kiev entretenidos. Tras la revolución del Euromaidán, en 2014 aparecieron hombrecillos verdes en Crimea. Se inició una guerra encubierta en el Donbass, disfrazada de revuelta local. Se usó la propaganda masiva y finalmente, desde 2022, la invasión a gran escala combinó la guerra convencional con tácticas híbridas. Tanto ciberataques como sabotajes como bombardeos contra la exportación de cereales, la manipulación informativa y la desestabilización en países vecinos como Moldavia, Bielorrusia o Georgia. Pero os estaréis preguntando, ¿qué es una guerra híbrida? La guerra híbrida es una forma de conflicto caracterizada por la integración de herramientas militares y no militares en una estrategia unificada que tiene el propósito de debilitar al adversario, manteniendo al mismo tiempo la ambigüedad respecto de quién ha hecho qué y qué tipo de ataque se ha producido. Se despliega en el espacio que existe entre la paz y la guerra abierta, donde los límites son deliberadamente difusos. En ese marco, las acciones pueden incluir operaciones militares convencionales de baja intensidad, combinadas con medidas encubiertas, utilizar instrumentos cibernéticos, diplomáticos, legales o económicos. Pero el objetivo no es necesariamente ocupar territorio, sino desgastar la capacidad de respuesta, minar la cohesión social y erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Por lo tanto, una de las características más distintivas de la guerra híbrida es el principio de la negación plausible. Los actores responsables buscan siempre operar a través de terceros, de intermediarios o de estructuras no estatales, para dificultar la atribución de responsabilidad de manera directa y por lo tanto reducir costes políticos de la agresión. Ahora bien, ¿es la guerra híbrida para todos los públicos? Desde luego, lo es para todas las naciones, todas las potencias en general, para todos los que tienen adversarios. Demos unos cuantos ejemplos. Frente a Taiwán, China ha perfeccionado un tipo de presión que rara vez cruza la línea de la guerra abierta, pero que tampoco deja resquicio para que estén tranquilos en la isla. Sus barcos de pesca, sus guardacostas y sus patrullas militares rodean la isla, en una táctica conocida como la táctica del repollo, porque te rodean como si fueran capas de un repollo. China no busca aún desembarcar tropas, aunque esté entrenando con Rusia para perfeccionar cómo hacerlo, ojo, sino que busca asfixiar poco a poco a Taiwán, imponer su presencia, desgastar a la población. A esto se suma una guerra de información, campañas en redes sociales, ciberataques contra instituciones taiwanesas,
empresas, infiltración económica en sectores estratégicos. En Oriente Próximo han sucedido muchas de estas cuestiones y hay muchos actores aficionados a las sombras. El ataque cibernético contra Aramco en 2012, conocido como Shamoon, fue atribuido inicialmente a un grupo autodenominado como Cutting Sword of Justice, pero la inteligencia internacional lo vinculó directamente a Irán, que convirtió a ese virus en un arma para golpear la columna vertebral de la economía de Arabia Saudí. Teherán además ha perfeccionado el uso de milicias aliadas en Irak, en Siria, en Yemen, en Gaza, como extensiones de su poder contra Israel y Arabia Saudí. El golpe en 2019 contra la planta de Bajaid en Arabia Saudita se atribuyó a los hutíes, pero contó con planificación iraní. ¿Y qué decir de nuestros amigos israelíes, que constantemente nos dan sorpresas como la que jugaron, acordaos, con los Vipers explosivos que acabaron con muchos líderes de Hezbollah en 2024? Esto también es un ejemplo de guerra híbrida quirúrgica, o los asesinatos de científicos nucleares en Irán sin autoría, las ciberoperaciones como el virus Stuxnet, desarrollado con los Estados Unidos contra Irán en 2010, que saboteó las centrifugadoras iraníes en Natanz, y otro tipo de actividades que conocemos bastante bien. Pero Óscar, ¿no te olvidas de alguien? ¿No hay ninguna otra potencia que use la guerra híbrida? Vamos a ver, jóvenes, que ya os digo que la guerra híbrida es para todos los públicos y combina con todas las modas. Estados Unidos ha sido en muchos sentidos pionero en desplegar tácticas de guerra híbrida, aunque rara vez las llame por ese nombre. Por ejemplo, durante la guerra de Vietnam utilizó operaciones encubiertas a través de la CIA para apoyar guerrillas en Laos y en Camboya, mezclando bombardeos aéreos con inteligencia y propaganda. En Afganistán, la Operación Ciclón armó a los muyahidines con ayuda logística y desinformación contra los soviéticos. Y Washington también ha utilizado sanciones económicas como armas híbridas, bloqueos financieros que paralizan sectores enteros, restricciones a empresas clave y presión sobre terceros países para aislar a sus rivales. Y en el terreno de la información, Estados Unidos ha invertido en campañas de influencia dirigidas a contrarrestar a sus adversarios, por ejemplo a Rusia y a China, apoyando medios alternativos en Europa del Este y en Asia Central, o promoviendo movimientos sociales en países considerados estratégicos. Y en América Latina durante décadas desplegó operaciones encubiertas que combinaban el apoyo a actores locales, desinformación y presión económica, cuando no el apoyo directo a los que derrocarían los gobiernos que no le gustaban, incluso cuando habían sido elegidos democráticamente. Y dejando claro que la guerra híbrida no es monopolio de nadie, sino una herramienta recurrente de quien tiene adversarios. Pero volvamos a Putin, a los drones y a Europa. Para Rusia, esta, llamémosla ambigüedad plausible, es una delicia, porque tiene una función evidente que es presionar a Europa sin hacerlo. ¿Qué es lo que busca? Bueno, ahora Rusia está sufriendo con los ataques a sus refinerías y está mandando mensajes para que alguien le diga a Ucrania que pare. Estas amenazas a infraestructuras críticas que estamos viviendo estas semanas podrían evolucionar y pasar a afectar a otras infraestructuras críticas. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov tiraba ayer de cinismo y afirmaba que la crisis en Ucrania había sido provocada por el occidente colectivo, que ha declarado una guerra real a Rusia, que pobre de ella no tuvo más remedio que invadir Ucrania. O dicho en román paladino, que los rusos se llevan conteniendo desde 2022 y perdonándole la vida a occidente colectivo. Porque si alguien te está haciendo una guerra real, ¿qué deberías hacer tú? ¿Invitarles a cenar? Por lo tanto, estas amenazas están provocando o intentan provocar un dilema operativo y político en la OTAN. ¿Debemos derribar o no derribar lo que nos mandan? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo sin que esto implique una escalada con Rusia? Y es ahí donde podemos decir que Putin ya ha ganado. Europa está considerando ahora construir un muro antidrones, eso sí de bajo coste, para que si Rusia molesta nos podamos seguir haciendo los locos. Y me pregunto, ¿disuadirá ese muro, si es efectivo, las maniobras de Putin? Me temo que el manual de guerra híbrida del tío Vlad es mucho más largo de lo que las escasamente imaginativas mentes europeas parece que pueden concebir, con lo que vamos a tener provocaciones durante mucho tiempo, por no decir que siempre. Y hasta aquí lo que os quería contar acerca de las guerras híbridas, y por lo tanto, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un placer. Si te gustó el vídeo y no estás suscrito, considera hacerlo. También considera activar las notificaciones, darle al botón de like y compartir estos vídeos en tus redes sociales. Yo ahora busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.